Damas y caballeros, la Universidad de la SUAY y su Facultad de Ciencias Jurídicas les dan la más cordial bienvenida a la designación de Hernán Salgado Pesantes como profesor honorífico de la Universidad de la SUAY y su conferencia La Constitución como límite al poder y garante de los derechos humanos, la justicia constitucional. Les recordamos que este evento se está transmitiendo a través de la página oficial de Facebook de la Universidad de la SUAY. Saludamos y agradecemos la presencia de Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Marta Cobos Cali, vicerrectora académica de la Universidad de la SUAY, Jacinto Guillén García, vicerrector de Investigaciones, José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY. Hacemos extensivo este saludo a autoridades, profesores y estudiantes de nuestra comunidad universitaria, así como a todos los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, público presente que nos acompaña esta tarde. Para iniciar, me permito dar la palabra a Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, quien nos dará la bienvenida. Muy buenas tardes. Distinguido señor presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señora vicerrectora, señor vicerrector, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, señores decanos, subdecanos, autoridades de la Universidad de la SUAY, autoridades de la Corte Constitucional que nos acompañan de manera remota, señores profesores, queridas y queridos jóvenes. Este es un momento de fiesta en la academia. Cada vez que incorporamos a un profesor a nuestro claustro, podemos cantar como el famoso himno de la universidad en todo el mundo, Gaudeamus Igitur, que viva la academia, que vivan los profesores, que vivan los estudiantes. Y qué bueno que en este acto introductorio a una conferencia magistral del doctor Hernán Salgado Pesantes, lo hagamos con su declaración como profesor honorífico de nuestra querida Universidad de la SUAY. Y el honor más que para él es para nosotros, porque nos hace un gran honor al ser parte de nuestra comunidad, a ser parte de nuestro cuerpo de profesores. Y lo hace con la trayectoria de vida que permite decirnos que sin duda se trata de un ser humano sabio, de un hombre bueno. Porque esas dos cualidades, sin duda, la de la sabiduría, la ternura, se unen en el profesor Hernán Salgado Pesantes. Y sin duda son los elementos fundamentales que aspira todo ser humano. Porque la sabiduría va mucho más allá que el conocimiento. La sabiduría tiene una combinación fundamental de conocimiento, ética, amor y compasión. Y eso creo que podemos encontrar sin duda en la figura de Hernán Salgado. Y por ello, ese camino es un camino ejemplar para todos nosotros, miembros de la comunidad universitaria. No solamente de nuestra casa de estudios, sino de la Universidad Ecuatoriana, porque sin duda el profesor Hernán Salgado nos ha permitido que gracias a su nombre y a su presencia en todos los ámbitos del mundo, nuestra academia sea conocida allende los mares. Y por supuesto que este nivel de un ser sabio, sereno, que sabe tomar la pausa necesaria
en un mundo en donde el frenesí y el vértigo quiere llevarlo y arrasarlo todo, en donde la palabra inmediata quiere ser la respuesta para que haga la caja de resonancia entre los que piensan exactamente igual que uno. Al contrario, el ser humano sabio necesita la pausa, necesita la serenidad para poder pronunciar aquello que no va a tener minutos o días de vigencia, sino que va a trascender a las generaciones futuras, en el tiempo y en el espacio. Y por ello que, sin duda, podemos decir que en su caso tenemos un insigne defensor de las instituciones democráticas, un ser humano de una ética incólume que se ha mantenido de esta forma a lo largo de toda su vida. De una vida que sin duda podemos compararla, parangonarla con aquellos personajes que están en nuestra imaginación, fruto de la literatura universal, como en el caso de Don Quijote, que como decían aquellos versos que conocimos a través de la música de Joan Manuel Serrat, quisiéramos decir con él: ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Ponme a la grupa contigo, caballero derrotado. ¿Por qué? Porque Hernán Salgado, como los seres humanos sabios, ha dado todas las batallas, incluso aquellas que las había perdidas. Y esto es muy importante, sobre todo para nuestras queridas y queridos jóvenes. Tenemos que dar las batallas que debemos darlas, aun aquellas que las sepamos perdidas. Porque son el deber del ser humano, porque son el deber de la ética, porque son el deber de la academia. Y sin duda podemos recordar también, como recomendaba el Quijote a Sancho cuando iba a la ínsula de Barataria: si es que hay que preferir entre la misericordia y la ley, prefiere la misericordia. Si tenemos que preferir entre la norma y el amor, prefiere el amor. Y yo creo que todo esto, sin duda y mucho más, es la figura de Hernán Salgado Pesantes. Y por ello es un honor para nosotros, como academia, celebrar esta ocasión magnífica, en que tenemos una pequeña presencia de profesores y estudiantes en nuestro auditorio, pero que sin duda está su figura con nosotros y estará mucho más en la mente de aquellas y aquellos jóvenes que hoy participan de este acto y recordarán su conferencia de hoy como ciertamente inolvidable. Cantaremos, como siempre lo hacemos en la Universidad de la SUAY y como se lo hace en muchas universidades a lo largo del mundo, el himno Gaudeamus Igitur. Himno que dice: alegrémonos todos, alegrémonos con este nuevo profesor honorífico de la Universidad de la SUAY. Pero sobre todo, como dicen sus versos finales, ¿por qué nos alegramos? Porque gracias a estos grandes profesores, la academia no perece con ellos, sino se mantiene en las generaciones futuras. Y por eso su último verso dice: semper sint in fiore, que siempre estemos en flor, que siempre los jóvenes florezcan. Cuando los jóvenes florecen, celebramos a los grandes maestros, como sin duda lo es Hernán Salgado Pesantes. Bienvenidos a este acto. Felicitaciones al señor decano de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y a todos los profesores que hicieron posible este acto. Es un muy alto honor para la Universidad de la SUAY que el presidente de la más alta corte del país
se incorpore como miembro de nuestro claustro académico. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector. Continuamos con unas palabras de José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Señor presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, señor rector, señora vicerrectora, señor vicerrector de la Universidad de la SUAY, señoras y señores decanos, autoridades académicas de la universidad, señoras y señores profesores, señoritas y señores estudiantes, señoras, señores. El mundo de la academia se construye con el esfuerzo de múltiples talentos que en el discurrir de los tiempos fijan la historia del pensamiento en sus fases de encuentros y desencuentros por la verdad y la libertad. Es la dinámica del saber y sus manifestaciones, en afinidad con la realidad social y su complejo andamiaje. Reconocer el aporte de quienes dedican su vida y actitudes al tratamiento y desarrollo de una disciplina también es propio de la academia, en la que por naturaleza no puede abrigar la cerrazón del egoísmo o la indiferencia. Contrariamente, la academia enaltece el magnánimo esfuerzo de sus colaboradores, de sus gestores, los motiva para reiterar compromisos y fortalecer los procesos de excelencia en la educación. Nuestra universidad, la Universidad de la SUAY, hoy luce de galas para incorporar a su galería de ilustres educadores a un distinguido académico ecuatoriano. Nacido en esta ciudad de Santana de los Ríos de Cuenca, la de los paisajes que inspiran, cuna de mujeres y hombres con ideas universales, de innata inclinación a la ciencia y amor al arte, a la poesía, a la academia, estirpe de aquilatados juristas cuya trayectoria los erige en guías intelectuales que lideran acciones. Desde y en cualquier lugar donde la vida y su itinerario de estudio, la familia o el servicio los haya establecido. El profesor honorífico proyecta la imagen del maestro de elevada jerarquía intelectual y éticos procedimientos, merecedor de esta distinción por manifiestas virtudes y dedicada contribución al conocimiento superior, al estudio profundo de las ciencias, cual recreación de la vivencia y originaria concepción de la Academia de Platón. En el doctor Hernán Salgado Pesantes se destaca la sapiencia y su vocación para formar a las mujeres y hombres que encontraron en el derecho la razón de sus esfuerzos. Es el prolífico investigador de las ciencias políticas, de la justicia, de los derechos humanos, instituyendo en la dignidad humana su fuente y fundamento como atributo esencial e irrenunciable de toda persona. Cito, comillas, la dignidad que se inicia con la vida humana trasciende más allá de la muerte y en el lapso intermedio también se la construye, comillas. Es la cita textual de su primera reflexión en su obra La nueva dogmática constitucional en el Ecuador. Así, resume su concepción humanista y el sentido de la dignidad que genera los derechos del hombre. Y exterioriza también en este pensamiento su filosofía de vida. Sus lecciones,
doctrina y reflexiones ampliamente divulgadas en especializadas publicaciones, son fuente y referencias obligadas que coadyuvan y motivan nuevas incursiones y proyecciones del derecho. Siempre será un privilegio participar de sus doctas disertaciones, compendios de erudición jurídica que dan luces, actualizan y cuestionan. Su presencia en las aulas, foros, en las Cortes Internacionales de los Derechos Humanos y los altos tribunales de justicia nacionales es el reconocimiento social a su límpida e ilustrada gestión. La Universidad de la SUAY, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, se engalanan en este día al incorporar a su prestigiado plantel de docentes al doctor Hernán Salgado Pesantes, declarándole maestro de honor. Un acierto que celebramos los profesores, autoridades y estudiantes de esta comunidad universitaria. Y he de resaltar la gestión interna a este efecto de la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, atendida por jóvenes académicos de nuestra ciudad. Al ímpetu afectuoso de José Francisco y quienes en su momento también fueran discípulos de Hernán. Por tanto, no solo que han sido formados en el derecho, sino también estimulados para la investigación y el estudio disciplinado, la vocación por la docencia y la gratitud como virtud. Doctor Salgado, su presencia honra a la Universidad Ecuatoriana, al foro, y hoy, en este solemne acto, sellamos compromisos de academia. Su vida ha estado marcada por la excelencia como paradigma de la educación superior para trazar diáfanos derroteros. Gracias por su entrega. Esta declaración de profesor honorífico de la Universidad de la SUAY es un acto de merecida ponderación al docente, al investigador, al innovador responsable, al doctrinario, al justo juez. Apreciado maestro, bienvenido a este constructo multidimensional de esfuerzos y metas comunes. Bienvenido una vez más al campus de la Universidad de la SUAY. Señoras, señores, mi palabra. Gracias por su atención. Gracias, señor decano, por su intervención. Antes de proceder a la designación como profesor honorífico al profesor Hernán Salgado, me permito leer su trayectoria. Es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad Panteón-Sorbona de París. Doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad de Guayaquil. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional del Ecuador. En el ámbito académico, fue profesor principal de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, cátedra ganada por concursos de méritos y oposición. Ejerció el decanato de jurisprudencia de esta universidad. Profesor invitado de la Universidad Nanterre de París. Funciones que ha desempeñado. Juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Vocal del Tribunal Constitucional del Ecuador. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, tiene numerosas publicaciones, artículos y ensayos sobre derecho constitucional, teoría del derecho, derechos humanos, entre otros. Varias ponencias en los Congresos Iberoamericanos de Derecho Constitucional. Procedemos a la lectura del acuerdo de designación de profesor honorífico al profesor doctor Hernán Salgado.
la Universidad de la SUAY acuerda reconocer la trayectoria académica y humana del profesor Dr. Hernán Salgado Pesantes, PhD, distinguido presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, maestro por excelencia y profesor en varios programas de posgrado de nuestra comunidad universitaria, quien ha dedicado su actividad académica al riguroso estudio y formación en el derecho constitucional con preclara visión demócrata y humana. En esta virtud le declara profesor honorífico de la Universidad de la SUAY, con todos sus derechos y atribuciones inherentes a esta incorporación a nuestro claustro académico, dado en Santa Ana de los Ríos de Cuenca, 20 de abril de 2021. Firman profesor Francisco Salgado Arteaga, PhD, rector, doctor José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctora Jimena Mejía Moscoso, secretaria general. Nos complace como universidad poder entregar este acuerdo y medalla conmemorativa a tan prestigioso maestro, quien se encuentra junto a nosotros desde la ciudad de Guayaquil, y en este momento se colocará la insignia de su designación. En honor a nuestro profesor honorífico, entonamos las notas del himno universitario por excelencia, Gaudeamus Igitur. Invitamos a nuestra mesa directiva a pasar a primera fila para dar inicio a la conferencia. En este momento me permito dar paso a Amanda Vidal, estudiante de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, quien se encargará de la moderación de esta conferencia.
con todos los presentes. Me permito dar la palabra al profesor Hernán Salgado Pesantes, quien dictará la conferencia a la Constitución como límite al poder y garante de los derechos humanos, la justicia constitucional. Después de la intervención del profesor, se llevará a cabo una ronda de preguntas a cargo de los estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor. Es un honor para mí, como estudiante de la Cátedra de Derecho Constitucional, el contar con su presencia. Muchas gracias. Doctor Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY. Doctora Marta Cobos Cali, vicerrectora académica. Doctor Jacinto Guillén García, vicerrector de investigaciones. Doctor José Chalco Quesada, decano de Ciencias Jurídicas. Doctor José Chalco Salgado, profesor de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor Sebastián López, profesor de la Facultad de Jurisprudencia. Doctora María Cristina Serrano, profesora de la Facultad de Jurisprudencia. Distinguidos colegas, profesoras y profesores. Apreciados señores estudiantes y todo el distinguido público que sigue esta ceremonia. Una ceremonia que me ha motivado muchísimo. Yo diría que va más allá de mis méritos. Mucha generosidad de parte de esta querida Universidad de la SUAY. Generosas expresiones las del señor rector y del señor decano de jurisprudencia. Me emocionan. Son estímulos grandes para una labor que ya va terminando. Ya vamos llegando a su fin. Pero mientras tanto nos infunden mucha fuerza, mucha fuerza. Realmente, cuando hay expresiones de esta generosidad emotiva que enaltecen a una persona, me conturban. No estoy acostumbrado a ellas. He sido un profesor como todos ustedes, queridos colegas, un profesor que ama la cátedra. Mi mejor experiencia, les digo, ha sido ser profesor. El mejor regalo he encontrado en mis discípulos, que han tenido paciencia para entenderme y comprender, y que después, al paso de los años, de esos años que nunca se detienen, los encuentro y me brindan una sonrisa con un saludo. ¡Qué alegría para mí! ¡Qué regalo! ¡Qué estímulo! Gracias, muchas gracias a ustedes, distinguidas autoridades de la Universidad de la SUAY. Muchas gracias a los colegas, profesores, distinguidos maestros de esta universidad. Y mil gracias también a los estudiantes, varones y mujeres de este prestigioso centro de formación del derecho. Mi cultivo ha sido el derecho constitucional. Naturalmente, hablar de derecho constitucional es hablar de un ámbito muy grande, ilimitado, diría yo. Por eso está a la cabeza del derecho público de todas las ramas que allí encontramos. Porque la Constitución es la que orienta y encamina a las demás ciencias que la
derecho desarrolla, todas formando una sola, desde luego. En el derecho constitucional descolla la Constitución. Por eso el motivo de esta breve charla es hablar de la Constitución. La Constitución puede ser materia de diversos enfoques, porque es la síntesis de un Estado. En ella se configuran ideologías, en ella existen todos los valores que la sociedad tiene en su haber, para con eso formar también los principios que una Constitución tiene. Esos valores, esos principios van a dar origen, o mejor dicho, van a consolidar a los derechos humanos, los derechos y libertades de las personas, partiendo de la dignidad misma que tenemos los seres humanos. Hablar de la Constitución, decía, puede llevarnos a diversas facetas. Y ustedes, si encuentran tratados, así lo van a ver. Pueden mirar el aspecto filosófico, histórico, sociológico, muchas facetas que caracterizan, al ser la síntesis, decíamos, de la sociedad toda. Pero especialmente nosotros, y en esta breve charla, naturalmente, queremos quedarnos del lado jurídico y queremos tomar, por eso lo había señalado, el límite al poder político del Estado. En toda sociedad humana existe el poder. Este fenómeno que a veces desconcierta y a veces pesa demasiado. El poder que existe en la sociedad, en cada uno de sus miembros. Ese poder necesariamente hay que condensarlo en la Carta Constitucional, porque la Carta Constitucional va, como dice el ilustre profesor francés Bourdieu, va a sancionar la sumisión de la política al derecho. Lo que se mueve políticamente, toda esa actividad, va a quedar inserta en la normativa de la Constitución. Y a través de la Constitución va a difundirse a las demás normas, a las demás ramas jurídicas. Todo el ordenamiento jurídico participará de la Constitución, porque la Constitución le dará validez a ese ordenamiento y al mismo tiempo esas miles de normas encontrarán unidad en la Constitución. Pues bien, esta faceta de limitar el poder es antigua. Los hombres siempre se dieron cuenta de que tenían que poner límites al poder político del Estado, que de ello vamos a hablar. No podían dejar al gobernante sin esas limitaciones o restricciones, porque inmediatamente vendría la tiranía, como decía Aristóteles, el despotismo, como hablará tanto Montesquieu, en fin, ese autoritarismo, como criticaremos nosotros en nuestro siglo XXI. Por eso hay que limitar ese poder político. Interesantes son las frases filosóficas, políticas de Montesquieu.
Él había pensado tanto en la separación de poderes para conseguir de esa manera la libertad de los seres que viven en sociedad. Porque es allí donde ese poder político se desarrolla. Y justamente entonces tenía que haber la separación de poderes. Esa división que solemos hablar era necesaria. Algunos dicen que ya la separación de poderes en el siglo XXI ya no juega su rol importante. No, se equivocan. Yo les insistiría y podríamos debatir que sí sigue jugando un papel importantísimo. No me refiero a que sea Montesquieu el que esté rigiendo en el siglo XXI o el pensamiento de este gran filósofo político. No, me refiero a la lógica de las cosas. Si no se limita ese poder político, si no hay un ejecutivo que se dedique a esas funciones propias que se les va a dar, un legislativo, un judicial, va a ser difícil. Va a ser difícil al no existir esa separación de poderes o de funciones, si ustedes quieren hablar. Y naturalmente, algunos han discutido y creen que separación o división de poderes es tenerlos aparte al uno, al otro. No, eso sería contraproducente. Eso no está en el pensamiento lógico de cualquiera de nosotros. Se entiende que comparten, se entiende que coordinan. Esas funciones legislativas también estará el presidente o el jefe de Estado ejecutivo para también compartir esa legislatura del órgano que inicia las leyes. Estará para garantizar la independencia de la función judicial y los órganos jurisdiccionales en general. Pues bien, todavía necesitamos de la separación de poderes. No hay otra forma de pasar por delante. Más todavía cuando la democracia del siglo XXI ha tomado como sostén la separación de poderes. No sé si hago mención y ustedes van a recordar la Revolución Francesa. En ese documento tan importante de 1789, donde se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano francés, allí ya señalaba, si en una sociedad no hay separación de poderes y garantía de los derechos, no existe constitución, no existe. Pues yo podría traer ese pensamiento ya del siglo XVIII, podría traer al XXI y decir lo mismo. Si no hay esa separación de poderes que permita más libertad, más respeto, más tolerancia a los ciudadanos, y si no se concreta esas garantías para los derechos fundamentales o derechos humanos o derechos constitucionales, pues no tendrá constitución, no lo tendrá. Ya nuestros tratadistas del siglo XX hablaban de las constituciones no reales, de esas constituciones de fachada que usan justamente los gobiernos autoritarios, las dictaduras a veces,
pura fachada para dar la impresión que sí hay constitución y garantía de derechos. Pues bien, dicho esto, me gustaría continuar entonces con la garantía de los derechos fundamentales, como siempre decimos los constitucionalistas, los derechos humanos que se estableció desde 1948, cuando se volvió a reestructurar Naciones Unidas, cuando después de la guerra, de esa terrible Segunda Guerra Mundial, que se pisotearon la dignidad de los seres humanos, pues se trató de volver a dar una nueva visión. En ese momento, recuerden, aparece la Carta de los Derechos, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Derechos del hombre en primer lugar, y enseguida se dijo no, que sean derechos humanos de toda la especie que somos los seres humanos, varones y mujeres, niños y mayores. Todos ellos estamos pues con esa dignidad a flor de piel, y en eso se fundamentan nuestros derechos y las garantías que el Estado está obligado a reconocer y a dar. Eso se inserta en la Constitución, y ya la Constitución lo había hecho. Si ustedes recuerdan el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, donde aparece el constitucionalismo moderno, allá en esos dos hechos históricos importantes, la independencia y formación de los Estados Unidos de Norteamérica, 1776, y la Revolución Francesa de 1789. Allí se dieron esos documentos, primero estableciendo cómo debían ser las funciones del Estado, y luego, posteriormente en Estados Unidos, se hicieron las 10 primeras enmiendas para reunir en la Constitución los derechos de Virginia, porque se reclamó que no se los había puesto. Desde entonces, Constitución y derechos fundamentales están en el mismo texto. Esto no nos asombra hoy día, porque así es. Igual para Francia. En la Francia también de la Revolución también hicieron igual. Tomaron los derechos del hombre y del ciudadano y lo pusieron pues junto con la normativa constitucional, con esas reglas para establecer competencias y para que las funciones puedan desenvolverse con responsabilidad. Es decir, pues, en la Constitución encontramos estos dos aspectos, que es lo que quiero destacar. Y a eso venía desde aquellos hechos del siglo XVIII. En el siglo pasado, 1948, pues bien, se vuelve a retomar, y entonces en ese momento ya los derechos fundamentales desbordan el constitucionalismo de cada país y avanzan por los distintos países del mundo. Allá en Naciones Unidas y en todos otros países de Europa, como Ginebra, van a hablar de los derechos humanos. La doctrina internacional de los derechos humanos. Pues bien, entonces tenemos también no solamente la normativa interna, sino nos acompaña también para mayor garantía la normativa internacional. Y como ya sabemos todos,
en estos últimos tiempos mucho hemos hablado de las interrelaciones que hay entre el derecho internacional, esas interrelaciones del derecho que viene de afuera, con el derecho interno que tenemos los países. Y entonces, Kelsense estaría feliz de pensar que entonces hay ese monismo que él proclamaba, ¿no? Que el derecho internacional no es más que una producción, una extensión del derecho interno. Bueno, no creo que sea tanto eso. Lo que pasa es que el derecho internacional que se va produciendo en todo el mundo va a ir dándonos nuevas pautas normativas que el derecho interno va a tener que recogerlas. Allí viene el problema, pero que ahora se ha superado. Recuerdo pues cuando estudiante sí se provocaban fricciones grandes. Los países destacaban su soberanía, invocando esta soberanía, no querían someterse a esas normas de otros tribunales, de otros estados, tribunales en general. Pero hoy en el día no se piensa así. Todos participamos en tratados internacionales que tenemos que adaptarlos, perdón, no es esa la expresión, que nuestro derecho interno tiene que adaptar esos tratados internacionales a nuestro ordenamiento interno, tomando lo que viene e incluyéndolo en el nuestro. Generalmente todo país tiene esa normativa, generalmente, y sobre todo en derechos humanos, que es el área en que estoy hablando. Pero podría ser que no. Recuerden ustedes, Ecuador no tenía la acción o recurso, como quieran llamar, de amparo. No lo tuvimos. En 1967 hubo una norma ligera en la Constitución que apenas mencionó y después se perdió. Y teníamos que pensar cómo hacer valer el derecho del amparo, el derecho ese para reclamar cualquier violación de libertades. Pero bien, justamente a partir de nuestra aceptación del convenio interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, firmada en Costa Rica, o Pacto de San José. A partir de entonces hay el artículo 2 de este instrumento jurídico en que obliga a todos los estados partes a adaptar la normativa de la Convención a su ordenamiento interno, de conformidad con los procedimientos constitucionales que tiene cada estado. Entonces sí estamos pues con la obligación de no dejar ningún aspecto fuera de nuestro ordenamiento jurídico, ningún aspecto de esos que en la doctrina internacional de estos tratados se ha establecido. Ecuador así lo ha cumplido. Uno de los últimos aspectos que hubo que dar cumplimiento fue el habeas corpus. Recordamos todos, el habeas corpus lo habíamos establecido desde la Constitución de 1929 a través de una ley que se diera en 1933, que serían los órganos municipales quienes se encargarían de administrar el habeas corpus. Por eso es que teníamos la práctica de acudir a los municipios. Por eso esperábamos que en las alcaldías nos despachen los habeas corpus con la agilidad que esta acción
reclama y merece. Pero bien, eso no lo entendieron fuera del país. Yo mismo muchas veces traté de explicar que teníamos en el Ecuador un buen procesamiento de habeas corpus en manos de la autoridad municipal. Porque los municipios tienen toda una historia que se va a la independencia, a la colonia misma. Ellos siempre fueron fuente de libertades. Por eso es que se pensó en los municipios. Ellos son elegidos por voto popular universal. Por lo tanto, eran entes que tenían méritos y tenían la confianza ciudadana. Ustedes saben, también hay unos y otros en toda la especie humana que lo hacen bien y otros que lo hacen mal. En Ecuador también hubo municipios que no actuaron de acuerdo como debían haberlo hecho. Pero bien, pasado eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos más o menos debía ser por los años 2006, que dio una sentencia para un caso ecuatoriano donde habíase dado un estado de excepción en tiempos del presidente Durán Ballén. Y ese estado de excepción fue muy duro. Naturalmente, quienes estaban al frente eran los militares, porque a ellos se les encarga para poner orden, para acabar con la delincuencia que había en ese momento. Bueno, los militares, como militares que son, se les fue la mano. Por eso siempre se dice, cuidado, cuidado, ellos no deben estar, tenemos la Policía Nacional que debe hacer esos menesteres, porque las Fuerzas Armadas tienen otra preparación. Ellos buscan al enemigo para liquidarlo. Bien, a partir de esa situación que se diera Zambrano y otros, se llama el caso, con 2 o 3 personas que murieron a manos de militares sin darles posibilidad de defensa ninguna, quizás se confundieron. A partir de entonces se dijo, está mal, que sea lo que dice la Convención Americana. La Convención Americana habla de jueces o tribunales ante quienes se podrán el habeas corpus. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, nosotros también hicimos igual mandato. Lo cumplimos. También debían ser jueces o tribunales, pues ya sabemos que es ante el juez que se presenta la acción de amparo. Valga una pequeña digresión, que también estoy entrando en la justicia constitucional, en la administración de la justicia constitucional. Esta digresión quería hacer, ya que estoy hablando del habeas corpus. Yo siempre he dicho en mis conferencias, fuera del país especialmente, aquí en el país ya lo sabemos, el artículo 89 de la Constitución trae el habeas corpus. Es uno de los mejores artículos que en esta materia de garantías, porque propiamente son garantías, el derecho a la libertad física en este caso, el habeas corpus es una garantía procesal, pues el artículo 88 de nuestra Constitución lo desarrolla muy bien. Así como hay otras fallas en la Constitución actual, hay unas buenas como esta, porque aquí se adelanta a señalar que no se puede atentar a la integridad física de la persona.
Generalmente eso pasa. Cuando se detiene a una persona, lo que más hay que cuidar es la integridad física y tal vez no la respete. Torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, etc. Esta disposición dice que si hay tortura, se confirma, se ve, se establece el juez que hay torturas y cualquiera de esos tratos crueles, se da la libertad. El detenido queda libre. Bien. También el punto interesante de esta disposición es que se refiere a la desaparición forzada. Ustedes comprenden que en muchos países, me recuerda el país del señor Fujimori de Perú, que lamentablemente confundió, fue mal asesorado y tomó la guerra de los guerrilleros, digamos así, las acciones de los guerrilleros, tomó para contrarrestarlas con guerra del Estado. No, no se puede hacer eso. El Estado tiene que tener su forma de conducirse. No es desatando otra guerra. No se puede. Pues me refería a esto por la desaparición forzada. En esa época, ¿cómo desaparecían los ciudadanos en ese vecino país, hermano? Y no se sabía más. Se avanzaba a establecer que se lo habían llevado en una camioneta que pertenecía a la policía, a las Fuerzas Armadas, y no más. Después se lograron tener testimonios de personas que estuvieron en esa triste situación y decían pues que no los iban a encontrar porque los cuerpos los destrozaban mediante cohetes que enviaban al mar desde Callao, más o menos por allí. Se mandaba pues con un cohete hacia el mar el cuerpo y se destrozaba, no quedaba nada. No quedaba. Pues bien, entonces para evitarnos esas situaciones tan dolorosas como es estas desapariciones forzadas, también la norma del 89, ¿no? También tiene esa disposición. Cuando la privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, también se reclamará, perdón, es el 90, artículo 90. Cuando no se le encuentre a la persona, se reunirán con el ministro del ramo y con los comandantes de policía para investigar qué pasó, por qué no se le encuentra a este ciudadano. Bien, voy a continuar un poquito más a prisa para el tiempo siempre transcurre, ¿no es cierto? No quiero cansarles demasiado. Me gustaría oír las preguntas de ustedes. Diré unas cuantas cosas más de la justicia constitucional, que se ha instalado bien en el Ecuador. Tenemos el mérito, queridos colegas y señores estudiantes y señoritas estudiantas, el Ecuador tiene el mérito de haber concebido en el siglo XIX ya una forma de control de constitucionalidad. En la Constitución, que no se le dio importancia porque dicen que tenía aspectos absurdos, de 1853. En esa Constitución que no duró ni un año, no, menos. La de 1945 duró un año. Esta duró 6 meses. Porque fue hecha para que suba Noboa con el golpe del general Urbina. Y Urbina volvió a dar el golpe y sacó a Noboa también. En esa Constitución se establece que el Consejo de Estado velará por el cumplimiento de la Constitución. Buen antecedente del control constitucional, que tiene sus defectos, sus deficiencias, pero bueno, 1851 ya es bastante. Lo malo es que desde entonces
no lo volvieron a tomar en cuenta esa norma. Lo dejaron de lado. Quedó de lado hasta 1906. El liberalismo lo volvió a insertar. Y hubo que esperar 1929 y 1945 para que quede bien esa institución de control constitucional. En la Constitución de 1945 está también tan buena, ¿no? Si habrá los que vivimos esa época, pues sabemos que fue una buena Constitución y ustedes lo pueden ver. Lean los derechos y garantías que se dan a las personas, la organización y funcionamiento de los órganos del Estado, bien concebido. Siempre habrá algún error. Siempre se puede corregir a través de las reformas constitucionales. Pero bien, mencionaba 1945 porque allí sí aparece el Tribunal de Garantías Constitucionales, ya bien formado. Bueno, formado físicamente, digamos, porque las atribuciones no estaban bien. También estuvieron mal dadas. Habíamos tomado de España, de la Constitución Española de 1931, el modelo y lo insertamos en 1945. Pero bien, en todo caso lo que estaba queriendo destacar es que Ecuador ha tenido el control de constitucionalidad desde antiguo, desde el siglo XIX, y se ha ido mejorando hasta llegar a esta Constitución 2008. Tuve la suerte de participar en unas reformas constitucionales en el año de 1995, que el presidente Durán Ballén llamó a un grupo de constitucionalistas para hacer reformas a la Carta Constitucional. Me quedé con la satisfacción enorme de que se lograron hacer reformas. Y siempre destaco que una constitución sí puede y debe ser reformada, pero reformada pensando bien lo que se reforma, no un poquito de manera demasiada rápida y reflexiva. Pues bien, entre esas reformas yo trataba de que el Tribunal de Garantías tenga interpretación. No se concedió. Porque ¿quién debía interpretar? El Tribunal Constitucional, como le pusimos ya de nombre entonces. Quitamos garantías, Tribunal Constitucional. Él debe interpretar, pues. Es quien maneja la Constitución, como actualmente se señala. Pero en ese tiempo se pensaba que debía ser el Congreso Nacional. El Congreso debía ser quien interpretaba la ley y también la Constitución, porque el tribunal lo que tenía es que mandar siempre al Congreso. Hubo cambios después que mande a la Corte Suprema, etcétera, algunos cambios que no vienen al caso. En todo caso, para ir terminando, la Carta 2008 establece buenas competencias, quizás demasiadas competencias, como se han quejado algunos, ¿no? Algunos disgustados por los fallos que a veces se dan, dicen pues que no es posible que estos 9 jueces también dispongan toda la vida político y jurídica del país. No es así. Y quiera Dios que no sea así, porque sería terrible. Pero bien, esas atribuciones que pueden ser medidas de mejor manera, ayudan muchísimo para desarrollar lo que decimos la justicia constitucional. Las acciones las tenemos muchas. Acciones, pues, desde el recurso de, acción de habeas corpus, la acción de amparo, que qué pena que le cambiaron de nombre. Ahí sí lamento que un nombre universal, amparo, le hayan puesto de protección. Muy mal, muy mal. Y protección es la acción que puso el presidente Pinochet para Chile, en esa constitución que ahora la quieren cambiar en Chile. Pero bien, hay acciones para la libre información,
acciones de habeas data, que ya lo había también desde antes, la acción extraordinaria de protección, que se está abusando mucho, queridos colegas y señores universitarios. A veces se abusa demasiado de la acción extraordinaria de protección para ir de la Corte Nacional al órgano de la Corte Constitucional. No se cumplen los requisitos. No tiene que ser necesariamente como algunos abogados lo hacen. Si ya terminó con la casación en la Corte Nacional, pues vamos a la acción extraordinaria. No es así. Tiene que haberse violado derechos, tiene que el debido proceso haberse afectado y tienen que explicar por qué. No es que la seguridad jurídica está afectada. No es que el debido proceso en general se falló. No. Precise qué parte del debido proceso fue la defensa. No le aceptaron la prueba. ¿Qué pasó? ¿No le dieron algún intérprete? En fin, tienen sus reglas como todos sabemos, pues, en la ley orgánica de garantías constitucionales, de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Allí se establece claramente. Pero bien, entonces sí tenemos herramientas buenas para trabajar en el control de constitucionalidad. Bien. Valdría terminar estas palabras para oír las preguntas que ustedes pueden hacer. Valdría la pena indicar que la democracia exige la separación de poderes, que la democracia pide tolerancia y respeto mutuo entre todos. Y con esa democracia garantizada por órganos de justicia constitucional, podemos avanzar con más seguridad, con más respeto para la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención. Antes de continuar con la ronda de preguntas que se llevará a cabo por parte de los estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional, quiero comentar que de igual manera estaremos recibiendo sus preguntas por medio de la transmisión por Facebook Live. Para empezar, me permito dar la palabra a la señorita Soledad Calle. Gracias. Buenas tardes, doctor. En nombre de todos los estudiantes agradecemos el tiempo y la dedicación que ha brindado a la Academia y el Derecho. Justo nuestro texto de la cátedra es su obra de Lecciones del Derecho Constitucional. Entonces es un gran honor poder conversar con usted. Mi consulta viene a través de esa amplitud mencionada que tiene el derecho constitucional sobre el límite al poder. En su libro y en la charla menciona al habeas corpus como un límite al poder del gobernante. Hoy en día ha surgido cierta duda sobre la aplicación del habeas corpus, como por ejemplo en el caso de personas adultas que son sometidas de manera forzosa a centros de drogadicción. ¿Se pudiera aplicar el habeas corpus por parte del Estado en aquellos casos parecidos? Interesante, sí. Claramente le contestaría que sí se puede, porque si hay abuso, tortura, daño, trato cruel, inhumano y degradante, como dice el artículo 89, pues estaría entrando dentro de la materia de habeas corpus. Recientemente, la Corte Constitucional dio una sentencia que no recuerdo la numeración, que es complicada, pero se trataba de un caso de azogues donde unos 5 niños de una persona modesta, humilde, habían sido tomadas
desde luego con mucha razonabilidad, por un órgano de protección de niños, protección de mayores, de niños que hay en Azogues. Pero la madre se quejó de que no los podía ver, de que les estaba maltratando y en definitiva pues se dio un habeas corpus. En primer momento yo personalmente puedo contar, me llamó la atención porque dije, caramba, habeas corpus contra una institución que se entiende que protege a las personas. Y esta institución sí tenía pues abogados, psicólogos, en fin, no habrá sido ninguna cosa mayor en Azogues, pero lo tenía. Piense usted pues en un correccional no hablemos de correccional, piense usted en estas clínicas fantasmas que engañan para recaudar dinero y no hacen ningún cuidado a las personas que están allí y muchas veces por la adicción dicen pues se les encierra y hasta se les encadena. Bueno, sí cabe un habeas corpus allí. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Recuerden que estaremos recibiendo igual preguntas por medio de la transmisión por Facebook Live. Para la siguiente pregunta, le cedo la palabra al señor Juan Andrade. Buenas tardes, doctor. Igualmente agradecerle por su tiempo y para mí como estudiante de la Cátedra de Derecho Constitucional es un honor haber asistido a esta conferencia. Mi pregunta va relacionada al poder político. ¿Cuáles son los mecanismos o cómo debería actuar la Corte Constitucional en aquellas circunstancias en las que el poder político trata de tomarse las Cortes? Trata de tomar las Cortes. La Corte. Las Cortes en general. La justicia. Sí, básicamente. Vea, ya usted pues conoce la respuesta. Los que hemos estudiado derecho, he dicho yo todo el tiempo a mis discípulos, los que hemos estudiado derecho, no podemos aceptar de ninguna manera que los jueces sufran presión, porque no puede haber jueces presionados, peor con falta de independencia. Por eso se rechaza rotundamente esos gobiernos autoritarios, como sucedió en el pasado ecuatoriano. Cuando se metieron las manos en la justicia, me parece que con la consulta esa de 2013, si no me equivoco, se metieron las manos en la justicia. Eso no se hace. Eso le desprestigia al autócrata que quiera hacer eso. Pues es inaceptable. A continuación, le daré la palabra a la señorita Emilia Merchán. Muchas gracias, doctor. Una vez más, es un honor estar hablando ante usted. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia cómo se controla, es decir, cómo se da la interpretación del control de constitucionalidad por parte de la justicia indígena frente a la justicia ordinaria. Muchos problemas se han dado y yo siempre he tenido claro que esta confusión que ha venido es porque no han desarrollado una ley adecuada. No se olviden que ya la Constitución anterior de 1998 estableció la justicia indígena, de los pueblos indígenas. Y esta Constitución obviamente la desarrolló más.
pero hasta ahora no hay un ordenamiento legal para que pueda precisarse qué pueden hacer y qué no hacer. Ha habido confrontaciones. Tenemos el caso que se me escape el nombre, que vino a la Corte Constitucional con la integración anterior. Y los jueces anteriores cometieron un error de quitarles a la justicia indígena la rama penal. ¿Eso de dónde sacaron? De que no pueden fallar en materia penal. La cocha me parece que es, ¿no? La cocha. Que no podían fallar en materia penal. Que toda materia penal tiene que ir a los jueces ordinarios. No, no es así. Hay que pensar bien. Antes de tomar una decisión en esta materia, hay que buscar si es realmente un pueblo indígena el que está pues en esa situación. Yo sé que es complejo, porque muchas veces son personas mestizas las que van a esas circunscripciones indígenas y cometen delitos, ya no infracciones, sino delitos. Y entonces en ese momento viene justamente este balanceo. Yo siempre me inclinaré para decir que es la justicia indígena la que prima, porque si mestizos o cualquier persona blanca se mete a cometer delitos allí, pues sométase a esa justicia. Lo que puede pasar, y también reconozco, es que no tienen penas suficientemente duras para un tipo de delitos, porque un tipo de delitos que requiere ya privación de la libertad. Lo poco que yo sé de la justicia indígena, he oído que no, ellos no están de acuerdo con la privación de libertad, que ellos tienen otras maneras de corregir todas las infracciones que se den. Es un tema complejo en todo caso, es un tema complejo, pero hay que colaborar para que se den esas leyes necesarias y para que pueda hacerse realidad la justicia indígena. Muchas gracias, doctor. De esta manera damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos por su participación, en especial muchas gracias a usted, doctor, por sus valiosas aportaciones que han sido muy útiles para todos los presentes y en especial para nosotros, quienes nos encontramos cursando la Cátedra de Derecho Constitucional. Festejamos la vida y festejamos la incorporación del doctor Salgado a nuestro claustro académico. A continuación, les invito a ver nuestro video de nuestra tuna universitaria. Esta vida, aunque a veces duela tanto y
aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre, si la vivo con mi luna, es bonita hasta la muerte con guitarras y bandurrias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! De esta manera damos por finalizado este evento. Muchas gracias a todos por su presencia y una linda noche. Buenas. Pasemos a una fotografía. Los estudiantes que están, los profesores, con el profesor Salgado, que va a mantenerse en la pantalla, quienes estamos presentes aquí en el auditorio, para tomarnos una fotografía con distanciamiento, por favor.